Bueno, Carlos, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en casa. Hola Mauro, bueno, el placer es mío. Vamos a ver cómo andamos con estos sistemas a la distancia. No, sí, vas a andar muy bien. Estoy hablando con Carlos Hugo Sánchez. Acá tengo, bueno, un ejemplar de su libro de cuentos que me gustó muchísimo, El tren detenido, publicado por Paradiso Ediciones, y de paso le agradezco siempre a la editorial y a Natalia Víñez por la buena onda de siempre. Carlos, pero antes de hablar de tu libro, que aprovecho para recomendarlo porque me encantó, quería preguntarte un poquito, ¿cómo fueron tus comienzos como lector? Bueno, mira, siendo, yendo bastante para atrás, te diría que empecé leyendo mucho historietas. Me encantaba Paturucito, ese tipo de cosas. Después las revistas de superhéroes, que también las compartíamos con mi hermano. Era, fíjate qué cosa rara, era una gran ansiedad a la noche por recibir, por que mi papá volviera con La Razón. Y era un diario grande, entonces había que tirarlo en el piso, y el Divúlguelo y Don Fulgencio. Ya había muchas ganas de leer, ¿viste? Sí. Después de eso, a eso de los 13 años, digamos, descubrí una biblioteca que seguramente mi viejo había comprado en cuotas, y ya vivíamos en Hurlingham. Mi viejo nos mudaba mucho por su carrera en el correo. Y bueno, ahí estaba toda la literatura del siglo XIX prácticamente, ¿viste? Proust, Balzac, Solá, Dostoyevsky. Yo en esa época todavía leía como un lector inocente, digamos, siendo muy feliz, creyéndome todo lo que leía, porque eran mundos perfectos y completos. Eh, me, Me deslumbró Robinson Crusoe, por ejemplo. Y ahora me doy cuenta que ahora que escribo, lo que tiene que haber investigado ese hombre para escribir con verosimilitud todo eso, ¿no? Entonces, Las mil y una noches, pero en la versión completa, o sea, con todo su erotismo para mis 13 años, ¿no? Eh, Mis viejos eran buen lectores, tranquilos. Yo lo leía, ya te digo, sin ningún tipo de idea de que mi vida iba a tener tanto que ver con la lectura y después con la escritura, ¿no? Después, siguiendo con la historia de mis lecturas, eh, pasa algo importante, trágico en mi vida. A los 19 mueren mis dos padres en un accidente de auto, yendo a La Pampa, que tiene tanto que ver con mi vida. Llevábamos un primo, y ahí se produce lo que los cineastas llaman un punto de giro, porque yo, de ser un hijo muy hogareño, muy estudioso, chistoso y humorístico, pero tímido, de pronto me despierto sin padres y ya con la familia reducida a mi hermano y a mí nomás. Entonces, bueno, voy a aprovechar que no estamos con gente para seguir fumando. Sí, sí. Lo único que te pido, Carlos, si podés levantar un poquito la cabeza para que se te vea la cara, porque a veces mirás para abajo. Ahí, perfecto, ahí está perfecto. Bueno, entonces eso es la famosa bisagra importante, porque me metí de cabeza en el mundo de los adultos. Yo tenía 19, y un amigo me regala en esos momentos tan choqueantes para mí, un libro de Cortázar que se llama Relatos, y que era una antología de sus mejores cuentos. Bueno, ahí tuve una especie de epifanía, porque, por ejemplo, el cuento Una flor amarilla me deslumbró. ¿Pero por qué me deslumbró? Porque eran los temas que a mí me preocupaban. La inmortalidad, por ejemplo, ¿no? Claro. Y después otros más, La señorita Cora, y La noche boca arriba, y El río, y me enamoró Cortázar. Después tuve algún proceso de desencantamiento, pero Cortázar, como nos ha sucedido a muchos que escribimos, eh, te invita a intentarlo. Parece fácil. La única experiencia que tenía en escritura era cartas a mis amigos desde
pampa donde transcurrí ¿cómo se llama? Cuando uno se repone de algo. Estaba lastimado por todos lados porque yo iba en ese auto también. Bueno, entonces te contaba de mi llegada a Buenos Aires a mis 19. Yo estudiaba también ingeniería porque era difícil la elección, porque me gustaban tantas cosas, me interesaban tantas cosas. El otro día escuché que los escritores tienen curiosidad por todo y parece que es cierto, porque, mira, a mí me interesaba tanto hacer un herbario como la física, como el plano inclinado, como digo, bueno, lo mío será la matemática, pero ingeniería me demostró que me aburría, era demasiado eso. Entonces empecé a ir a la SADE, debe ser el año 74, 75. El primer orientador era un tal Mario Lancelotti, que era un especialista en cuento. Eh, Había escrito un libro que se llamaba De Poe a Kafka, así que estaba el famoso decálogo y, bueno, yo tenía un cuento escrito, no, dos o tres, porque en esa llegada a Buenos Aires tenía una novia que era artista y un grupo de gente que me mostró algo que yo no conocía y bueno, y había un concurso de literatura en el Chaco que tenía que ver con el algodón y una de las ramas de eso era un premio literario auspiciado por la SADE y por Alpargatas. Entonces me largué a escribir el primer cuento formal a mis 20 años que se llama El regreso del abuelo. No lo pongo por pudor en el libro pero debe haber salido bastante bien porque fui finalista y me fui a a Plaza de Mayo, me acuerdo de escucharlo en la radio con una gran emoción. Después ya en el correo me empezaron a publicar los cuentos que iba escribiendo y salían en la revista Postas Argentinas. El correo en esa época era una especie de casi un ministerio, era una institución enorme. Yo estaba en el séptimo piso mirando el puerto y bueno, ver mis cuentos así en letras de molde, como le llamábamos entonces, era emocionante. Me fui de tema con que Lancelotti nos pide lo que habíamos llevado. A la semana siguiente vuelve diciendo, he elegido un cuento notoriamente kafkiano. Y yo no tenía la menor idea de quién era Kafka. A partir de ahí lo leí casi todo, me parece. Ese cuento se llamaba La noche de los expedientes. Y bueno, yo volcaba la locura de mi jefe que parecía, ya tenía un toque mágico porque el tipo se queda una noche y comprueba que los expedientes se reproducían solos. Y bueno, te imaginarás. Después con Gudiño Kiefer, que fue el que lo reemplazó, me apoyó muchísimo Gudiño Kiefer. La verdad que me hizo notar que tenía condiciones y me eligió un cuento por una revista. Y en esa época yo me acuerdo que estaba muy de moda tanto Gudiño Kiefer como el Turco Asís, e incluso tenían algún despelote de juicio por plagio. Y Gudiño era un tipo muy cálido y a mí me contagió cierto estilo, porque me parece que él tenía bastante de Cortázar, así en la ternura, en la calidez, y era un gran tipo. Entonces después ya eso me ayudó a decidir dejar ingeniería con muchas dudas, porque era toda una imposición, no sé, familiar a lo mejor. Y hago el profesorado en castellano, literatura y latín, no tanto porque yo pensé que fuera un gran docente, sino porque yo necesitaba que me lleven de la mano una formación humanística, ¿viste? Desde los griegos o antes hasta... Y jamás me voy a arrepentir porque es una carrera hermosísima, por los compañeros, por los profesores, por la generosidad que hay en esos docentes. Y aparte de que me enamoré del latín y leíamos la Eneida y yo le escribía poemas en latín a mi novia y así sucesivamente. Pero la docencia la ejercí 3 o 4 años nomás porque, bueno, no encajaban. Hay que planificar mucho, yo no soy planificador, odio pensar qué voy a dar en clase 5 meses después. Entonces, en esa época yo tenía 3 trabajos, agarraba un libro de Borges y estaba muy empapado por el profesorado y sabía que iba a decir algo interesante y salía. Y después me dediqué al comercio y bueno, también lo hice con amor, así que bastante bien me fue. Y Carlos, Entonces, sí,
Hablando puntualmente del tren detenido, bueno, antes te escuchaba lo de Kafka, ¿no? Y hay algún cuento que tiene un toque, ¿no? Kafkiano. Pero hablando Sí, puntualmente, por ejemplo, del tren detenido. El tren detenido, que es el cuento que da título a tu libro, ¿no? sí, Bueno, recibió un premio en 1999 en Gijón. ¿Cómo fue esa sí. experiencia? Y mira, fue bastante llamativa para mí porque el premio Rulfo era nuestra meca para los que íbamos a la SAD, los veinteañeros. Yo me acuerdo que una vez fui a un bar y había un tipo que había ganado el premio Rulfo y yo lo miraba con muchísima admiración. Imagínate que mandar un cuento a París, a Radio Francia Internacional. Yo ya tenía el aval, en esa época iba a un taller de un escritor que murió, el autor de La boca de la ballena. No sé si lo recuerda, se lo recuerda poco ese hombre. Y había gustado mucho en el taller. Entonces recibo la notificación de que el premio Rulfo, no sé si te acordás, ya no está, pero se dividía en como 7, 8 ramas. Sí. Yo gané el Salón del Libro Iberoamericano, que lo dirigía un chileno en Gijón. Y fue muy raro para mí, ya de la primera noche en una mesa redonda con un montón de gente inteligentísima y yo venía de vender cerraduras, que es lo que sigo haciendo, pero me dicen, bueno, tenés que hablar, el tema es nuestros países, nuestros gobiernos. Yo estaba enojadísimo con Menem, cosa que le disgustó a una cubana porque Menem había, no sé, lo había subestimado a la Revolución Cubana y a Fidel, y esta chica era famosa en su momento, y no estaba muy de acuerdo con eso. Pero fue muy sorprendente para mí, porque no era mi mundo. Lo que no supe posiblemente fue capitalizar esos premios, porque a veces me pregunto por qué estoy haciendo estos esfuerzos a esta edad, si hice lo suficiente. Y bueno, yo hice esfuerzos, pero vos sabrás, Mauro, que es muy ingrato ir a editoriales y que ni siquiera te reciben el material. Claro, sí, es No, complicado. no te lo reciben directamente. Yo he ido mira, por ejemplo, a La Flor, me dijo la secretaria que le había encantado el tren detenido. Y con eso, pero por algún motivo no prosperaba. O Losada, o Sudamericana. Entonces yo me apoyé en premios, en concursos, pero que tampoco me cambiaron demasiado mi condición de inédito, ¿no? Así que parece que soy más eficaz vendiendo herrajes que mi propia obra. Porque yo tengo, Sí, sí, no, te decía que yo tengo muy buenas respuestas en general recién tuve una comunicación con un chico que se llama Luis Benítez, que sacó una reseña muy elogiosa en una página de España que se llama todolectura.es. Y realmente muy generoso porque se lee con prejuicio al tipo desconocido, ¿viste? No hay muchas ganas de descubrir las virtudes que tenga. Y yo prácticamente toda mi vida, fue un amor de toda mi vida la literatura. Entonces, no es tan casual que ya tenga bastante idea de cómo se hace, ¿no? no, no, además, Aún, yo que tuve la oportunidad de leer el libro, que de hecho lo recomiendo mucho, es un libro de cuentos muy sólidos. Hay mucho, o sea, mucho trabajo con las palabras, ¿no? Buscar las palabras justas. bueno, Trabajás, Carlos, con las imágenes, ¿no? sí, sí. Vos sabés que yo pienso que, no queriendo hacer revoluciones imposibles, formales, yo creo que la literatura es forma, es la elección de las palabras, de las frases. Cualquier revolución pasa por el contenido. A vos te gustó un juez, por ejemplo. Entonces, como el mundo nos produce situaciones novedosas, ahí está la posibilidad de cambios. La inteligencia artificial no era un tema posible para el siglo XIX. Entonces, a mí, que me asusta un poco la inteligencia artificial y los algoritmos, inventé un juez que vos viste las condiciones que debe tener para juzgar a un tipo que había matado a no sé cuánta gente, Sí. en una época en que ya no hay código penal, por ejemplo, ¿no? Sí, estamos Y con hablando, ese, para por ahí que no leyó todavía el libro, hay un cuento que se llama Un juez, y que transcurre en el 2307,
y este juez tiene que decidir si una persona es culpable o inocente, que tienen otros nombres, perjudicial o neutro, ¿no? Perjudicial sería culpable y neutro sería inocente, y él tiene que definir con un tipo que está preso por haber matado a 8 personas, ¿no? Un asesino. ¿Cómo surge esa historia, Carlos? Vos sabés, Mauro, que yo le echo más la culpa de lo que escribo a mi inconsciente que a una cabeza muy racional. Pero es notorio porque si no me sorprendería a mí y yo recordaría cómo es que decido ciertos finales y no me pasa. Por ejemplo, una novela, por supuesto, que implica mucha revisión y volver para atrás y a lo mejor introducir elementos anticipatorios. Pero francamente, el inconsciente es una especie de caja negra que yo calculo que se forma a partir de infinitas lecturas, y esa caja negra te dice, te forma un buen gusto, digamos, esto está bien, esto está mal, Claro. no seas tonto, no puedes poner tanta muerte junta, o esto no es verosímil, esto no es creíble. Entonces, por ejemplo, con respecto a un juez, me parece que yo estaba releyendo a Kafka, o me acordé de Ray Bradbury, viste que tenía una ciencia ficción tan especial, tan humana, ¿no? Sí. Que no es tecnocrática, sino un futuro, pero ¿qué pasa con el ser humano en ese futuro, ¿no? De otros cuentos, sí, yo te puedo decir, Mauro, si te interesa, por ejemplo, el origen del tren detenido, que es Sí. el que a mí me dio esa satisfacción del Rulfo, ¿no? Mis vacaciones infantiles eran en La Pampa, tren, siempre tren, vivíamos en Pilar, a mitad de camino ya estábamos irreconocibles de tierra con mi hermano, y quise recrear eso ya casado, en época de Menem, justamente, cuando los ferrocarriles no eran de su total simpatía, y el tren se quedó detenido unas horas en el límite entre la provincia de Buenos Aires y La Pampa. Yo digo que es Catriló, aunque no sea a lo mejor tan exacto eso. Y bueno, entonces ese tren que se convierte en una sociedad, porque la detención lleva 9 días, en un clima muy impregnado. Yo estaba leyendo a Camus en esa época. A mí me gusta mucho el existencialismo, el extranjero. No es casual esa epígrafe de Camus. Sí. Esa distancia, ¿viste? Ese no saber por qué se hacen las cosas, como le pasa al extranjero, que ese tipo se pregunta, ¿por qué tantos tiros le pegué a ese tipo, a ese árabe, ¿viste? Entonces, con ese tono salió el tren detenido y aparece por primera vez algo que para mí es muy caro, que es a la noche se ven unas fogatas y una profesora dice, tal vez sea la tribu de Calfucurá. Evidentemente un anacronismo, ¿no? En nuestro siglo. Aparece Calfucurá por primera vez como cosa posible, fantasmagórica. Silvina Freire habla de fantasmas o de lo mágico, porque a mí me gusta dar esos pasos hacia una realidad cercana, como han hecho varios, ¿viste? Como ha hecho Cortázar, como hace Kafka, que ni siquiera Kafka pretende sorprender cuando nos dice que una mañana Gregor Samsa se despertó convertido en un extraño insecto, ¿no? Bueno, ya que queda por contar, ¿no? Pero Claro. el asunto, lo que sorprende es la naturalidad del narrador, ¿no? Bueno, se acepta todo, el tipo es una cucaracha, el padre lo odia, le tira una manzana, queda incrustada en la... Es, es muy, muy, muy Carlos, asombroso. te Sí, quería preguntar, ¿te pasa muy seguido esto de impregnarte con las lecturas que estás teniendo en el momento? Digo, antes estábamos hablando de un juez y me decías, en ese momento estaba, o creo que estaba leyendo a Kafka. Acá con el tren detenido me decís, creo que estaba leyendo a Camus. sí, sí. ¿Se te da esto de que una lectura te dispare a un relato tuyo? Sí, sí, me parece que es inevitable. No siempre tan inmediatamente, ¿no? Claro. Pero eh,
más que nada me estimula una lectura que me gusta, ¿viste? Es uno de los estímulos más fuertes para escribir. La felicidad que te da una lectura de algo con lo que empatizás. Mira, yo por ejemplo descubrí hace un tiempo al sudafricano, algunos le dicen Coetzee, otros le dicen Coetzee. Sí, ¿Viste el autor de Desgracia, de desgracia. Esperando a Bárbaro? Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que yo me sienta tan cercano a este hombre sudafricano, profesor? Y, y bueno, igual que leyendo a norteamericanos, por ejemplo, que son tan, tan distintos entre sí, ¿no? A mí me gusta un Raymond Carver, por ejemplo, eh, o algún irlandés, incluso como Banville, que una novela del mar me pareció buenísima. Sí, O nombraste esos, antes a Carver, bueno, es uno de mis autores favoritos. Carver, Cheever, Fante, es como ay, son vos tres viste lo que autores. es, incluso pongo un epígrafe no sé si, de un libro de Carver, de un cuento, que dice, pensar que yo la amaba tremendamente a mi mujer y ahora la aborrezco. ¿Cómo es posible? Ese libro que se llama, el cuento que se llama ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿No? Esa, esa amargura bueno, en Carver se notan mucho las dificultades económicas, la vida de esa clase social norteamericana que tiene problemas para sobrevivir, para buscar trabajo, ¿no? Tan distinto, por ejemplo, a Truman Capote, que ya refleja otro tipo de cosas, o a Richard Ford, que lo descubrí hace bastante poco. Me gustó mucho una novela Canadá. Me gustó a partir de bancarme muchísimas partes que parecían digresivas, pero después el tipo agarra viaje y uno también, Sí, por y momentos, está yo la leí, por momentos es un poquito lenta, después toma, como que toma envión, ¿no? exactamente, sí, Carlos, sí. te quería preguntar, bueno, en tu libro, ¿no? En el tren detenido, aparecen algunos textos que funcionan como monólogo. Por ejemplo, bueno, tenés El vendedor de saumerios, pero tenés uno que me gustó mucho, que es uno, en el que también Ah, tocas mucho el tema del destino, ¿no? En este accidente de micro, o sea, y bueno, yo podía estar en ese micro y estoy en el otro. Jugás sí, un sí. poquito con el tema del destino. Sí, es bastante autorreferencial, por lo que te contaba no fue así la muerte de mis padres, entonces para tener un poco de distancia cambié el contexto, pero a mí me producen ciertas cosas, esos no lugares, ¿viste? Como puede ser un aeropuerto, un avión, un tren, un ómnibus, porque es un ambiente artificial y raro, y posiblemente la patada inicial fue ese pensamiento. El cuento, ¿te acordás que empieza diciendo que había un pensamiento recurrente y una sorpresa? La idea de que el narrador tenía la misma edad que el padre cuando murió, 51 años, Sí. de que se es muy joven esa edad para ya abandonar la vida, y que uno tiene muchas ganas de hacer cosas todavía. Y bueno, como ese cuento, ¿te acordás que el ómnibus se detiene porque hay un accidente en la ruta Exacto. de otro ómnibus? Y realmente es absolutamente azaroso estar vivo en este mundo. Es muy azaroso porque el tipo ese podría haber elegido el micro que estaba pata Claro. para arriba, con un montón de muertos, ¿no? Pero yo lo que quería reflejar, Mauro, en ese cuento es una aparente indiferencia del tipo hacia lo que pasaba, esa imposibilidad de ser parte de la tragedia de otros. Él quería fumarse un cigarrillo. Sí, de hecho, él cuando está en el micro dice, bueno, es como que es un microclima, ¿no? Adentro del micro, lo que pasa afuera no importa. Claro, pero fíjate que termina desmintiéndose a sí mismo porque el tipo llora, Exacto. repite la oración, ¿no? O sea que en algún lado le había pegado, ¿no? Carlos, me gustaría, ¿puede ser que leas un fragmento de alguno de los relatos? ¿Cómo no? Podemos leer algo del tren detenido, ya que hablamos Dale, de él. dale. A ver, vos decime hasta dónde te parece, Mauro. Si querés, no sé, dos párrafos, ¿te parece? Bueno,
Bueno, ¿te acordás que empieza con un epígrafe que dice, hoy ha muerto mamá, o quizás ayer, no lo sé, recibí un telegrama del asilo, falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizás haya sido ayer. Albert Camus, El extranjero. Hace unos minutos me pareció haber sentido un sacudón, el clásico golpe del paragolpes de la locomotora contra el primer vagón. Aunque tal vez solo lo imaginé, no vi a nadie despierto para confirmar o desmentir esa sensación. De todas maneras, no me produjo alegría. Ya no. He descubierto que mi felicidad no pasa por esa máquina diésel que esperamos desde hace 9 días, desde que se descompuso la primera y quedamos en este extraño istmo, separados del resto del mundo por las aguas de la laguna, nuestro único paisaje desde cualquiera de las ventanillas. Tampoco nos avisaría el maquinista. Está ofendido desde que no lo aceptamos como autoridad y se recluyó en la parte delantera, acompañado a veces por el camarero o el guarda. Bueno, ¿te parece? No sé si querés que Bueno, siga un sí, poco. sí, está bien ahí, la verdad es muy bueno. Recomiendo El tren detenido, Carlos Hugo Sánchez de Paradiso Ediciones. Carlos, para finalizar, ¿qué estás escribiendo actualmente? Digo, más allá de acompañar el libro, ¿no? Pero digo, ¿estás con algún proyecto más? Sí, vos sabés, tengo tanta cosa inédita, te imaginas, como 50 años de escritura, y este libro, aunque no se note, tiene cuentos muy distantes en el tiempo. Sin embargo, estoy yo como argamasa, Sí, sí, hay ¿no? como una voz igual uniforme, ¿no? Sí, 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 parece que no cambié tanto y lo que no me gusta ya no lo incluyo, pero tengo como 70 cuentos, entonces acá hay 17. Estoy seleccionando para un segundo libro, no sé si sacar un segundo libro de cuentos o tengo también 3 novelas inéditas. Así que estoy trabajando en eso para eligiendo cuentos y corrigiendo. Ayer corregí bastante uno, por ejemplo, porque uno encuentra cosas que a lo mejor no las vio en su momento, ¿no? Sí, siempre hay que corregir y seguir puliendo, ¿no? Hasta poner un freno, porque si no puede ser eterno el tema de la Sí. corrección. Así que Carlos, hago más eso que escribir algo nuevo, porque me abruma seguir juntando obra. Más bien estoy en la etapa de difundirla y ser leído, ¿no? y eso es fundamental y bueno, recomiendo mucho tu libro, la verdad que me gustó mucho, en serio. Carlos, un placer tenerte acá en Entrevidas y me encantó la charla. Bueno, Mauro, igualmente me encantó a mí también, y vos sabés que para los que escribimos no hay nada mejor que poder hablar de lo que ha hecho, ¿sí? Y está bueno esto, ¿no? También que por ahí, para el que no te conoce, llegue a tu libro, porque la verdad que es muy recomendable. Carlos, un placer realmente. Un Un abrazo, abrazo Mauro. grande. Chau, chau. Chao, chao.